María, es un honor contar con tu presencia, una indiscutible referente a nivel nacional y también internacional en salud mental. Tu trayectoria es realmente impresionante y muy formativa porque te hemos leído muchos de los que estamos acá, espero que muchos. Y la verdad que sos realmente una referente y quiero agradecerte especialmente por, bueno, por haber tenido la predisposición en estos tiempos de tanto trabajo para conversar federalmente. Nuestra apuesta es a la federalización de las políticas públicas en salud mental y te envío un fuerte cariño de la directora nacional, Mariana Moreno, Ah, muchas este, gracias. que es, bueno, siempre apostando a lo grupal, ¿no? Es la perspectiva de la dirección nacional. Siempre los paradigmas se van transformando lentamente, ¿no? Sí, Y tienen avatares que no siempre uno puede predecir, pero en momentos en que desde el Estado puede avanzarse, ¿no? Eh, es muy interesante y es mucho más lo que podemos dar trancos más largos, ¿no? absolutamente. También decir que esto ustedes lo deben recontrasaber, pero como yo tengo un poquito de maestra ciruela que nunca se me fue, lo digo por las dudas, ¿no? Los tiempos de políticas del Estado presente son más breves de lo que el histórico social necesita, como todos sabemos. Sí, claro. Entonces, a medida que vamos instalando las transformaciones que podemos en esa mezcla de voluntad política y correlación de fuerzas que toda acción debe contemplar, también es muy importante institucionalizar lo más posible, cosa que cuando haya cambios electorales cueste más desarmar lo que fuimos armando, ¿no? Así Absolutamente. que este es un buen momento para reforzar algunas cuestiones que aspiro a que sea un diálogo, ¿no es cierto? Porque yo hace muchísimos años, creo que debo haber nacido siendo docente universitaria. Miren, no es una exageración, porque cuando yo rendí mi primer materia en la Facultad de Psicología, que estaba inventándose, todavía no había trabajos prácticos, no estaban todas las cátedras, en fin, calculen que yo debo haber entrado en el año, no me acuerdo, pero 60, 61, las carreras se inventaron las primeras en el 57. Di mi primer materia, que era Introducción a la Psicología, y el profesor me pidió que fuera ayudante de cátedra. Entonces, yo tenía una materia más que mis alumnos. Fíjense ustedes cómo eran las cosas entonces. Para bien y para mal, ¿no? Porque también tenía esa cosa pionera, tenía una energía vital y de acción espléndida. Pero bueno, entonces, estoy un poco cansada de dar clase, comprenderán, ya tengo muchos, muchos años encima, y entonces valoro mucho el intercambio, el diálogo, por eso escuchaba con tanto interés lo que iban comentando al modo de presentación, eh, compañeros de lugares tan distantes o tan lejos de mi conocimiento cotidiano que si ustedes decían que era un honor para ustedes estar conmigo, debo decir que para mí hoy va a ser un lujito muy apreciado conversar con ustedes. Y esto no es una frase demagógica, sino que hace lo más profundo de mi concepción del trabajo, en la formación de futuros profesionales, agentes del Estado, consultorios privados, políticas públicas, que es que uno tiene que trabajar siempre creando condiciones de la mayor horizontalidad posible. Esto siempre es posible si tenemos una profunda convicción democrática de la enseñanza. Esto no quiere decir que un profesor titular sea lo mismo que un ayudante de trabajos prácticos o que un alumno,
o que nos vayamos todos a comer con los alumnos de un curso. No. Sin duda debe ser necesario mantener ciertas asimetrías lógicas en función, en el caso de la formación, de lo asimétrico que es la formación que cada cual porta. Pero sí es importante, es políticamente importante, metodológicamente importante, abrir a momentos de democratización. Entonces, cuando yo digo, para mí va a ser un lujito hoy, no es una cuestión demagógica, es que aspiro a que eso se produzca y que el peso de la rostridad de esta profesional tan conocida no impida que ustedes tengan ganas de contarme cosas y de participar. Esto es una convicción metodológica basada en otra convicción más de tipo político general, ¿no? Bueno, estaba escuchando una multiplicidad de formas de trabajo grupal en los pocos casos que empezamos a escuchar de compañeros, compañeres, hay que decir, eso me cuesta, comprenderán que a mi edad no es fácil el inclusivo, de muy distintos lugares y muy distintos marcos referenciales, lo cual ya nos entusiasma, ¿no? Es probable que en el interior o en los lugares menos formalizados haya muchos más dispositivos grupales que en Buenos Aires, en la capital, o que en universidades como la Facultad de Psicología de la UBA, donde, bueno, yo tuve una cátedra de grupos muchos años. Me jubilé en el 2014, pero desde la vuelta de la democracia hasta entonces, y son cátedras que no son del gusto de la gestión, por lo tanto no llaman a concursos, las desmantelan, bueno, toda una política que hemos padecido durante años. Pero eso está ligado a un modo de pensar muy peyorativo respecto de toda una línea de trabajo de la cual Argentina fue una pionera, no solo en América Latina, y que ha sido el trabajo con grupos, las intervenciones en las instituciones, los primeros esbozos de aperturas comunitarias que florecieron, por decir así, en los 60, 70. Desde la experiencia Lanús, el Hospital de Lanús fue una experiencia que armó todo un dispositivo de psicología comunitaria muy innovador, donde se formaron la mayor parte de los futuros psicólogos y psiquiatras que en esa época tendrían 20 y pico de años, ¿no? Luego eso quedó arrasado por la dictadura, pero muchos de los grandes profesionales que ustedes han leído provinieron de ahí. También antes de la dictadura florecían los dispositivos grupales terapéuticos, incluso se realizaban en las asociaciones psicoanalíticas. Yo me formé con una rama, por decir así, del grupalismo donde convergían mi formación con Pillon Rivière y Armando Bauleo con mi formación en psicodrama con Tato Pavlovsky, Hernán Kesselman y otros. Y ese era un momento donde inaugurábamos con muchísimo entusiasmo terapias grupales, terapias de pareja, los dispositivos de familia. Y también calculen, fines de los 60, principios de los 70, el Mayo francés, acá el Cordobazo, la CGT los argentinos, qué sé yo, había las luchas de Perón vuelve, era una Argentina muy fervorizada, donde también había como un espacio, una naturalidad de los espacios que tenían dispositivos de algún tipo de cuestión más vincular. Al mismo tiempo, bueno,
las rupturas de la APA con plataforma y documento, bueno, una serie de experiencias que me van a disculpar les más jóvenes, que no puedo detenerme a contarles, pero que muchas historias de la psicología en la Argentina van a encontrar. En esa época también éramos muy jóvenes y tomábamos con mucha naturalidad los logros que teníamos. Después, cuando eso ya no se pudo hacer, por la represión de la dictadura, para los más jóvenes digo que, por ejemplo, no se podía no solo trabajar con grupos, habían llegado al absurdo de prohibir las teorías de Piaget porque hablaba de conocimientos grupales, tenía todo un área de lo colectivo Piaget, que no se especializaba en lo colectivo para nada, pero bueno, sus cosas. Entonces también, porque además él había hecho muchos desarrollos de cómo enseñar las matemáticas, la teoría de conjuntos, entonces eso caía como subversivo, ¿no? Ustedes no podían estar en una esquina más de 2 o 3 personas. Los que mantuvimos los dispositivos grupales, los pacientes iban entrando de a dos, con mucha distancia entre unos y otros, para que no hubiera sospecha de que ahí había una reunión, ¿no? Entonces, cuando volvió la democracia, pensábamos alegremente que todo eso iba a renacer, pero nos encontramos con que el mundo psicoanalítico, que era el mundo al que yo pertenecía, había cambiado muchísimo y en los hospitales, ya por lo menos en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, había una difusión, los servicios ya eran lacanianos, y circulaba la idea de que las terapias grupales no eran psicoanalíticas o no eran lo suficientemente profundas, etcétera, etcétera. Estigma que cargamos hasta hoy. A su vez, esto traía otra dificultad, que en la medida en que los espacios de las instituciones no se podían implementar grupos porque habían entrado en descrédito, los espacios de formación en grupos en el mundo hospitalario también desaparecían. En los consultorios privados eran muy pocos los colegas que tenían semejante cantidad de pacientes como para sostener dispositivos grupales. Porque si ustedes tienen que un grupo, un número ideal de personas puede ser 8, 7, 6, y vos llegás a formar un grupo con esos números de pacientes, el tema que los grupos son muy dinámicos, la gente se va, viene, entonces, sí, porque se te van 2 o 3 pacientes, no tenés cómo reponerlos, se arman situaciones técnicas difíciles de resolver y de la dictadura hasta acá ahora es muy habitual encontrarse con que uno necesita derivar un paciente y los colegas no tienen turnos de llenos que están, pero a nadie se le ocurre armar grupos, ¿no? Porque no tienen la formación, porque consideran que el verdadero psicoanálisis es el uno por uno y en la medida de lo posible diván. Ahora es muy curioso, porque de diván insensiblemente pasamos a cara y de 4 sesiones, porque si no, no era análisis, pasamos a una quincenal, ni a nadie se le ocurrió decir eso no debe ser análisis. Entonces hay como ahí una tensión muy particular. Yo me encontré en tratamientos individuales cuando empezó el problema económico de la población, me encontré con que trabajaba quincenalmente con personas por la necesidad económica y que había pacientes que funcionaban mucho mejor con quincenal. Otros no, que uno veía que era el peso de lo económico. Entonces hay mucho para pensar
Y sobre todo, hay una cuestión que está más desarrollado en un libro que, si me permiten recomendarles, aunque sea de mi autoría, es un libro que yo quiero mucho porque venía de escribir libros muy académicos, con citas, cosas difíciles, y ese libro fue escrito así de un envión a mano alzada, y eso fue un placer de escritura enorme, ¿no? Que se llama Jóvenes de Vidas Grises, que fue publicado en el 2013, 2014, después hay una edición posterior, y ahí yo me pregunto cómo trabajar con analizantes que no pueden, no traen la voluntad ni la expertise como para preguntarse por sí mismos, ¿no? Eran esos jóvenes que, ¿cómo estás? Bien, bien, decían, ¿no? Todo tranquilo. Y yo me preguntaba, ¿cómo alguien a los 20 puede pensar que está bien tener todo tranquilo cuando es la edad de hacer las locuras más grandes que uno puede hacer, porque después va a madurar y se le va a pasar ese envión, ¿no? Muy bien, todo tranquilo, ¿no? Me irritaba tanto que me tuve que poner a escribir sobre esa subjetivación para poder elaborarla yo, ¿no? Ese es un libro que, si bien no trata sobre grupos, hay muchos ejemplos de terapias grupales. Ahí todavía yo trabajaba con grupo terapéutico en consultorio. Después se fue complejizando la cuestión de la corriente de pacientes y demás. Ahora que estamos todos con consultorio lleno, tal vez podría yo trabajar nuevamente con grupos, pero lo que pasa, que bueno, yo ya estoy bastante grande y estoy un poco cansada, y yo trabajo con psicodrama psicoanalítico. Y eso hay que estar ahí, ¿no? En acción, haciendo, deshaciendo. Y estoy un poco cansada para ponerme ahora con ese emprendimiento, ¿no? Pero me parece que es un momento donde tal vez se pueda revisar, sobre todo tal vez en el interior, a ver, en las dimensiones federales de nuestra profesión, eh, donde me encuentro cuando voy eh, con colegas muy jóvenes, pero con lista de espera, en provincias donde han resuelto de un modo muy interesante la cuestión, porque los colegios de psicólogos tienen un acuerdo con las obras sociales, y entonces los profesionales a derivar de esa obra social es el listado del Colegio de Psicólogos, total. Entonces trabaja todo el mundo, miren qué interesante eso, ¿no? Eh, pero me parece que tenemos que ir muchas veces contra un prejuicio, pensando en la clínica del consultorio privado, que es necesario deconstruir, y que por lo que ustedes van diciendo, ya muchos de ustedes han deconstruido porque están trabajando muy bien. Y la otra cuestión que ustedes también tienen incorporado, es que hay una dimensión que tiene que estar como inseparable de las políticas públicas, que es la dimensión comunitaria de la salud, como ustedes bien han dicho. Y entonces necesitamos impulsar cada vez más algo que ya está funcionando en muchos lugares, como son, tanto para las adicciones como para mujeres golpeadas y tantas otras cuestiones, los grupos de pares, ¿no? Cuando alguien dice usuarios es porque no está pensando en un enfermo mental, sino en un usuario del sistema de salud. Y eso, ahí hay una muchacha que se ríe muchísimo, pero yo no alcanzo a ver qué es lo que pasa. Me parece que debe ser por otra cosa, ¿no? Si le pueden pedir que bloquee, porque me distraigo mucho, pienso que estoy yo haciendo algo mal, o que quiere comunicarse conmigo, y entonces pierdo el hilo. Mil disculpas, ¿eh? Em,
Entonces, lo que quiero decir es que las universidades nos forman en la dimensión comunitaria de la salud, por lo menos las de psicología, apenas una cátedra de preventiva que la ponen optativa y junto con grupos e institucional a nadie le importa mucho, pero las políticas públicas necesitan las dimensiones comunitarias de todas las profesiones. Y fíjense que si bien nuestra universidad pública, muy querida por que la universidad pública ha permitido ha sido un factor central en el ascenso social de los inmigrantes de principios y mediados del siglo XX y ha hecho de Argentina un país muy particular junto con Uruguay, con una población de inmigrantes europeos que rápidamente llegan a las clases medias acomodadas, modo de ascenso social hoy posiblemente interrumpido por las políticas neoliberales, etcétera, etcétera, con una inmigración más campesina latinoamericana que campesina europea como aquella. Ese Sarmiento racista dio nuestros profesionales de clase media, instancia de clase y de etnia, blancos de clase media de origen europeo, casi inhallable en el resto de América Latina, donde la población blanca es la extrema aristocracia. Bueno, esto se nos hace difícil muchas veces cuando empezamos a viajar a trabajar por Latinoamérica, porque es una realidad étnico, político, cultural, de clase y de género muy difícil de absorber de entrada, pero que bueno, nos hemos ido acostumbrando. Particularidad que hoy con la pauperización de los sectores medios está también en alto riesgo, ¿no? Pero volviendo entonces, las universidades públicas gratuitas que tanto bien nos han hecho, también son universidades de clase, en el sentido liberal del término, y educaron para mi hijo el doctor. Entonces, abogados, ingenieros, digo varones, ¿no? Psicólogos, psicólogas, que están pensados como naturalizando el ejercicio liberal de la profesión, o sea, el consultorio. Entonces, yo voy a trabajar en consultorio, es mi ideal, porque es el ideal profesional. Por supuesto que el psicoanálisis de la dimensión del uno por uno va a ser privilegiado. Uno estudia psicoanálisis toda su vida, así que, por supuesto, yo trabajo en consultorio desde el año 70 ininterrumpido y puedo decirles que siempre he trabajado con formación psicoanalítica. Pero al mismo tiempo he trabajado con grupos, instituciones, familias, donde el estricto psicoanálisis pensado para dispositivos del uno por uno me quedaba chico. Y así fui ampliando la formación. Hoy pensar en términos de género me lleva a interrogar qué voy a interpretar a tal paciente. Ni hablar de las diversidades sexuales, ni hablar de las infancias trans, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que las teorías, aún las más bellas y las que más queremos, son habladas por su época. ¿Y cómo son habladas por su época? Son habladas por su época en función de cuál es la episteme hegemónica de esa época. El psicoanálisis, teoría si las hay de la modernidad, fue pensada en un episteme donde la diferencia era anomalía. Y aunque todo está rectificado todo el tiempo, seguimos pensando al diferente como peligroso, enfermo, inferior. Por lo tanto, ahí se juntan la corriente de la producción del capitalismo industrial con el reciclado del colonialismo. Entonces, todo el tiempo hay que reformular las teorías. El problema es
que nosotros tenemos una dificultad no solo epistémica para reformular lo que dijeron los maestros fundadores, y es que nos han formado, por suerte todo muy en revisión hoy, nos han formado con una idea bíblica del texto. En el autor hay verdad. Entonces es una herejía interrogar a Freud o a Lacan, o a Melanie Klein cuando la pobre señora estaba de moda. Ahora está muy dejada de lado. Quienes hacen niños tienen que releer siempre a Melanie Klein. Y hay cuestiones de Freud que siguen siendo maravillosas, y ni hablar de Lacan, por supuesto. Pero en la episteme en la que pensaron, diferencia es desigualdad. Cuando están pensando que el único psicoanálisis es el dispositivo del uno por uno, están pensando en la dimensión privada del consultorio, que está muy bien, pero como tenemos que hacer más cosas que el consultorio, entonces cuando estaba escribiendo el libro de Jóvenes de Vidas Grises, yo pienso a partir de preguntas que me hago, ¿no? Y entonces empiezo a buscar. Una pregunta que guió ese texto fue, ¿cómo no se alcanza a ver la enorme contradicción que hay en suponer la singularidad de la escucha, cuestión que no discutimos para nada, ¿no? Esa escucha singular a ese analizante en particular, algo fundamental no solo en la clínica, sino en la ética psicoanalítica. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿por qué razón? Si reivindico la singularidad de la escucha, le ofrezco a todos los analizantes el mismo dispositivo clínico. ¿Por qué no hay tantos dispositivos como lo que los pacientes necesitan? Y entonces alguien necesitará el diván, otro será cara a cara porque ni sabe quién es y porque tiene agujeros enormes en sus identificaciones y el cara a cara le arma algún contacto. Otro, en medio de un tratamiento individual, habrá que citar al hermano con el que se mató a patadas toda la vida. No sé, yo incorporo en los tratamientos individuales series de sesiones, no tratamientos, sesiones con familiares conflictivos. Otro necesitará grupo. ¿Por qué tienen las terapias de grupo que no tienen el tratamiento individual? Porque esa también es una pregunta que hay que desarrollar. Un tratamiento individual con un o una psicoanalista que conoce su oficio en profundidad y que no se le ocurre saltar ninguna regla ética, eso también es algo muy silenciado, ¿no? Las transgresiones a la ética con pacientes, y que alguna vez va a haber que poner en el tapete al estilo del Me Too de la industria cinematográfica estadounidense, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo. Entonces, digo, ¿cómo puedo pensar qué dispositivo para cada quien? Si me están diciendo que hay un único dispositivo válido. Pero eso, en la época de Freud, tenía algún sentido institucional, porque él tenía mucho temor a que empezaran a asociarlo con el espiritismo y otras teorías, el mesmerismo, otras teorías en boga en la época. Hoy creo que es más bien un criterio empresarial, ¿no? Porque si hay un solo dispositivo válido y tenés que además una teoría tan compleja que durante años necesitas quien te la cuente, porque vos solo no la podés entender, porque cuando establecieron los seminarios, quitaron toda la bibliografía que Lacan consultaba y armaron el espejismo que él pensó todo eso, con lo cual tenés garantizados grupos de estudio de por vida, derivaciones, instituciones de donde te lo enseñan de a poquito para que dures más como alumno. Bueno, es una lógica empresarial, no tengo nada que criticarle para nada, porque el mundo es capitalista y hay que hacer las empresas que nos permitan ganar nuestro dinero. El tema es que no me vengan a decir que eso es epistemológico, que me digan esto es empresa. Ah, bueno, perfecto.
No es que yo no sé de psicoanálisis y vos sí, sino que vos no querés que todos sepan el psicoanálisis que vos y yo sabemos, de modo tal de tener alumnos de por vida. Bueno, esto es brutal, yo sé lo que estoy diciendo, pero es así. En ese marco hay que dar la discusión sobre lo grupal, que va, como ustedes ven, mucho más allá de problemas conceptuales, que hay muchísimos y que a mí me encanta trabajar. Ahora bien, hoy tenemos otras urgencias, no solo ese debate con el mundo psicoanalítico de una teoría dogmatizada que por suerte hoy no es tan hegemónico, ¿no? Creo que en eso los estudios de género han dado fuertes impactos a una teoría sin duda que desconoce lo heteronormativo de su letra. También es cierto que las feministas de su época, Lacan, no le encontraron la vuelta porque hay cosas fantásticas que él dice, ¿no? Pero bueno, eso es para otro día. Pero a su vez retomo lo que había dicho de ese imperativo de la época, para lo cual la cuestión de pensar lo colectivo se vuelve fundamental. Para quienes les interese más el desarrollo conceptual de lo colectivo que yo he podido desarrollar, el libro donde está más desarrollado todo eso se llama Las lógicas colectivas. Para los que les interesa, bueno, hay un primer libro mío que fue muy conocido que se llama El campo grupal. Yo creo que las lógicas colectivas desarrolla todo lo que está dicho embrionariamente en el campo grupal, pero eso me di cuenta después de escribirlo. Porque es una vida que hay entre uno y el otro, ¿no? Uno es del 89 y el otro es del 2006, más o menos. Fue mi tesis de doctorado. Después hay libros que están agotados, como Instituciones estalladas, es antes del 2001, tiene ese mérito. Instituciones estalladas, que hay la descripción de muchas intervenciones institucionales. Es un libro agotado, pero lo pueden encontrar seguramente en mi página web. Yo he ido poniendo, porque no puedo poner en la página web los libros que tienen circulación comercial, pero a medida que los libros se agotaban y no había decisión de reimprimirlos por las editoriales, esos los fui subiendo. Así que tanto en el tema género como en el tema grupos van a encontrar bastantes libros agotados ahí. Instituciones estalladas para quienes trabajan con cuestiones institucionales, que pueden hacer psicodrama en instituciones o en comunidades, creo que les puede resultar útil. Hay allí un artículo que escribimos con Luis Herrera, que yo quiero particularmente, que se llama Laberintos Institucionales, que les recomiendo, porque creo que les puede ser de utilidad para el trabajo comunitario. Y hay otro que cuenta como más en detalle lo que he hablado de psicoanálisis y dictadura, que se llama Legitimar lo grupal. Y también de psicoanálisis y dictadura pueden ver en mi último libro, que es Psicoanálisis y Feminismo, que es un libro, bueno, estuvimos qué sé yo cuánto tiempo discutiendo el título, el gerente de la editorial participaba, era todo un debate que teníamos para el título y después, que es larguísimo, entonces ahora es El Gordito Verde, el libro Gordito Verde. Bueno, es en El Gordito Verde, que es el último, que es del 2021, ahí hay un capítulo sobre psicoanálisis y dictadura que desarrolla estas cuestiones. Bueno, entonces, dispositivos grupales pueden ser terapéuticos, pero pueden no ser terapéuticos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres en riesgo, de mujeres víctimas de violencia, por qué yo prefiero de entrada
un grupo de pares que puede estar coordinado por alguna psicóloga, pero que tiene que tener en la coordinación una sobreviviente de la violencia, como los de adictos o alcohólicos tienen que tener sobrevivientes de la adicción. ¿Por qué ha puesto ahí más a ese dispositivo que, por ejemplo, a un tratamiento de orientación psicoanalítica en el hospital o en el consultorio? Por varias razones. Y esto pudiéramos extenderlo a otras cuestiones también, ¿no? Decir que prefiero un grupo de ayuda mutua a un psicoanálisis puede parecer que estoy ya demasiado vaga, ¿no? Que sería algo profundamente loco, en realidad. Creo que cualquier mujer que ha quedado atrapada en una situación grave de violencia, en algún momento de su salida de ello, le vendría muy bien un tratamiento de orientación psicoanalítica desde ya, porque en algún momento tiene que pensar en cómo se involucró en ella desde su fantasmática en eso, no es que le cayó una maceta de una ventana, armó un vínculo con alguien que la maltrataba y no pudo irse al primer grito. Entonces, no es que ella no, es solo víctima, que no tiene nada que ver. Ahora, si yo empiezo por ahí, porque no estudié cuestiones de género, porque eso es lo que me parece, sin duda, lo que más me llama la atención, equivoco las prioridades. Ella está en riesgo de que el señor la mate. ¿Por qué no puede salir sola de ahí? Nosotros pensamos que cualquiera de nosotros saldría huyendo mucho antes de entrar en riesgo de que nos maten, ¿no? Miren que ya sabemos que no es así, pero es una creencia. Es muy difícil. Cualquier mujer que pasó por un violentamiento, digamos, un toqueteo en el colectivo, sabe perfectamente lo que es quedarse paralizada sin saber qué hacer. Es especialista en género, da miles de talleres, quedó así. Bueno, eso es la violencia. Entonces, empezar porque ella pueda pensar en qué está implicada, le aumenta el riesgo. Porque además la aísla en un tratamiento individual que sin querer reproduce el aislamiento en que el tipo la sometió, porque ese aislamiento es la garantía de la dominación, en el caso del violento. En el caso del analista, porque no pensó a ver qué otro encuadre podía combinar con este. A su vez, hay una cosa que sabemos desde las primeras experiencias en derechos humanos, el maltrato, la tortura, destruyen la dignidad. Cuando alguien se para frente a un grupo de amigos, de terapia, de lo que sea, y cuenta lo que le ha pasado por primera vez, ese poner en palabras en el entre otros restituye dignidad a una velocidad que no podemos imaginar en nuestro mundo individual. Y ese es el primer paso. A su vez, como el modo de aniquilar pasa por el aislamiento, vieron que siempre las aíslan de la familia, de las amigas, que no vaya a la facultad, todo eso, porque ese golpeador sabe que es como diría Maradona, cortarle las piernas, aislarla. En un grupo que funciona en la comunidad, además, se va a encontrar con otras mujeres que padecen lo mismo, pero también si tuvo que salir rajando de esa casa para que no la matara, y no tiene un colchón, o le falta un abrigo para la nena, o una muñequita, esas mujeres se lo van a proporcionar rápidamente, las del grupo de autoayuda, porque todas pasaron por eso.
hay algo de la conexión y la restitución muy dura de la confianza que en ese grupo hay más posibilidad que se produzca. Además, si es en un espacio comunitario, por ahí es en el club del barrio y ella empieza a rearmar redes de conocidos que había perdido. Estas cuestiones tienen un valor, la restitución de la confianza, que alguien le muestre solidaridad, amparo, que hizo una comidita rica y le trajo para que le lleve a su nena o su nene. Todo esto es de un enorme valor que no pasa por interpretarle sus fantasmas, que en algún momento habrá que interpretar, pero no cuando está en riesgo, cuando tiene que salir de ahí. Entonces, si no podemos pensar que a la complejidad de una situación le tenemos que ofrecer multiplicidad de recursos y hay un solo recurso válido, empobrecemos nuestra caja de herramientas para ser fieles a un dogma de no sé qué. Porque como psicólogas nos han formado en una psicología liberal del individuo. El sujeto, ¿qué es el sujeto? ¿Un individuo con inconsciente? No. El inconsciente no es individual. Lo inconsciente. Hay una versión de lo que sería el inconsciente que fue lo que Freud pudo pensar y el resto de sus discípulos, hasta Lacan y Monegas, que han podido pensar que es una región conceptual de lo inconsciente, pero que no agota lo inconsciente, sino, por ejemplo, el inconsciente estructurado como un lenguaje. Está muy bien, a condición de que no supongamos que eso es todo lo inconsciente, porque hoy sabemos mucho de las corporalidades, que en el auge del estructuralismo lingüístico Lacan no tenía mucho presente, porque todo era estructura lingüística. Él es hablado por su época, pero yo también. Todos estamos hablados por nuestra época, entonces también es un deber de nuestra época poder pensar los problemas, patologías, malestares, desigualaciones que aquejan a nuestra población, que no es Europa. Los problemas que nuestras villas tienen como problemas de salud mental van a ser parecidos a aquello que los franceses teoricen de los migrantes que vienen atravesando el Mediterráneo y que pudieron zafar de que le pinchen el gomón y que llegaron a Europa. Esa es la marginalidad, la carencialidad equivalente. No el niño francés de escuela pública, blanco y sin antecedentes africanos o latinoamericanos, o chinos o no sé qué. Hay una Europa conceptual que es tan blanca como sus escritores. Y Francia no pudo pensar Argelia, ni la guerra de Argelia. Entonces no puede pensar los argelinos, porque tiene que pensar que hizo Francia, que es tan bella, ¿no? Entonces Derrida, que era argelino judío, decía con su humor, llegué a conocerlo cuando vino a la Argentina, tipo fantástico. Derrida decía, no, bueno, un argelino no siente ninguna discriminación en París, solo tiene que no parecer argelino. Y entonces, bueno, está maravilloso. Claro, él vestía como un dandy, un hombre muy elegante, muy atildado. Y además era un argelino judío, por lo tanto, bastante blanco, ¿no? Morochito como argelino, ¿no? Musulmán. Ahí también hay cuestión religioso-étnico. Bueno, esto se llama colonialismo. ¿Tenemos que incorporar los estudios decoloniales? Sí. Eso nos hace pensar que los mapuches o que los incas o los mayas no ejercían violencia de género. No. Porque ahora escucho un
feminismo decolonial que me quiere contar que los pueblos precolombinos tenían un machismo de baja intensidad. No, chicas, no acomoden la historia, no, eso no es así. Las vírgenes que drogaban para sacrificar y las tiraban a los cenotes para calmar a los dioses eran todas niñas vírgenes. Así que una cosa es defender los derechos de los pueblos originarios, otra cosa es suponer que como los defiendo tienen que ser buenos 100%, ¿no? Bueno, entonces todo esto arma algunas complejidades. Como les decía, mi formación en el trabajo de espacios colectivos tiene un imbricado de Pillon y, y el psicodrama, y disfruto mucho los dispositivos grupales. Eh, durante algún tiempo llevaba dispositivos grupales a los talleres sobre género, que era muy interesante. Bueno, en fin, he hecho muchas cosas. No quiero abundar con la exposición porque me interesa escucharles. Eh, Estas son algunas cuestiones así balbuceadas, pero pueden encontrar en los textos el detenimiento de estas cosas. Si quieren, en algún otro momento, ya con textos leídos, podemos hacer una cosa más puntual donde ustedes planteen problemas. Pero bueno, me gustaría escucharles. ¿Cómo no? Vamos a habilitar preguntas si son comunicadas. Así puede escuchar Ana. Buenísimo. ¿Quién quiere levantar la mano? Creo que además, Ana, mientras esperamos que alguien se anime a romper el hielo, además de la cuestión hegemónica, digamos, disciplinar, y lo digo porque estamos acá en un equipo interdisciplinario, hay muchas disciplinas presentes: musicoterapia, trabajo social, acompañantes terapéuticos, digo lo que hemos leído en el chat. También está la cuestión de un modelo médico que busca y que se siente cómodo con el tratamiento individual, que nos lo demanda en salud mental, y pareciera que no tenemos esa caja de herramientas tan aceitada muchas veces para ofrecer una contrapropuesta, ¿no? O una ampliación de recursos. También está el sistema, digamos. Bueno, fíjense ustedes la dificultad que tiene la medicina comunitaria para Ujú, abrirse camino. Eso se vio en la pandemia. ujú, Desde ya, pero por eso decía hoy que toda la Universidad Nacional es neoliberal, mm, ¿eh? Porque, no neoliberal, liberal, porque la idea era formar profesiones liberales, la mm, idea de dimensiones comunitarias de la salud, del derecho, el desastre que tienen las mujeres que van a denunciar que sus hijos son abusados por el padre, es terrible. Ustedes me van a decir que ese abogado, ese juez, no comprendió la cuestión de género y que por eso falla a favor del padre y la pone a la madre presa porque no entrega a los niños a su papá como está acordado. ujú, No son problemas de ignorancia. Es como si un médico no se le muere un paciente por infección porque desconoce que se inventó la penicilina. La bibliografía sobre penicilina tiene solo 10 años de diferencia con la bibliografía sobre violencia familiar. Ningún médico ignora lo que es la penicilina. ¿Y por qué tantos abogados y jueces ignoran lo que es el abuso de niños, de niñas, que en un 90% es por el padre, abuelo, tío? Entonces ujú, hay algo que ahí hace obstáculo. En ujú, algunos casos podrá ser ignorancia, pero yo ya creo más bien que habría que mirar las cuentas y las declaraciones juradas de los jueces, ¿no? Para entender por qué siguen fallando de ese modo horrible. Pero la medicina desde ya que tiene un toque, porque piensa en el individuo, es una cuestión epistémica también. Nosotros vemos como los organismos internacionales de la salud hace unos años ya empezaron con determinantes sociales de la salud. Bueno, pero todo eso cuesta muchísimo de implementar en los servicios.
Ujú. porque es el médico y la enfermera o la chica de psicología, miren las variables de desigualación que hay ahí, a lo mejor es una médica, pero dicen el médico. Y si Ana, es tenemos una dos mujer, personas para hacerte comentarios dale. sobre, ¿sí? Perdón, así. No, no, Ya. no, no, al contrario. Eh, Yani me parece que era la primera y después Naila. Se me fue de la cámara de golpe. Yani, ahí está. Hola, tardes. Hola Ana, hola Florencia, hola a todos. Bueno, yo soy Yani Escalier, hablo de Jujuy, de San Salvador de Jujuy. Soy estudiante de Derecho. Estoy coordinando un espacio en el centro vecinal de San Cayetano, de un barrio de acá de San Salvador. Estoy coordinando el área de género. Me animé a hablar porque en realidad ayer tuvimos un encuentro, cada 15 días hacemos un encuentro acá en el barrio. Más o menos mucho de lo que hablaste, Ana, se da en estos encuentros. Me sumé a este espacio porque tengo una amiga trabajando en el Cedronar que me invitó y que me parecía súper lindo porque quería yo trabajar, saber más sobre grupalidades, porque en realidad, como dice Ana, en las facultades no nos forman en la parte comunitaria. Yo creo que mi formación en la parte comunitaria fue porque milité mucho tiempo en un movimiento social acá en Jujuy, con el perro Santillán. Ah, Em, yo lo conocí al perro por los años 2000 por ahí. Ah, mandale sí. saludos. Bueno, yo le hago llegar tu saludo, Ana. Así que bueno, estuve mucho tiempo militando, casi 10 años, en espacios, en barrios, más que nada en Barrio El Chingo, que es como son las periferias, pero del centro, los alrededores. Y me animé a dar un taller acá en el barrio de violencia de género para como dar algunas herramientas legales que eran necesarias, que yo creía por haber pasado también, pero también por la carrera. Y bueno, se dio esto de empezar con los encuentros de mujeres, porque las mujeres que fueron como 15 querían encontrarse para charlar lo que les pasaba, lo que sentían, lo que venían pasando ellas por esta temática, digamos, por esta problemática. Entonces así se inició el área de género se llama de mujer a mujer, producto de, sale porque las mujeres no querían hablar delante de varones, primero estaba habilitado para varones también, y después querían solo charlar entre mujeres. Entonces todo esto que vengo escuchando me hace, yo si bien hice terapia mucho tiempo, eh, pensaba yo que es como súper importante trabajar en los barrios, Por es supuesto. lo que no tiene ninguna de las profesiones, digamos, y que todo lo que yo tengo en mi formación, digamos, que no es de la facu, es del movimiento, digamos. Entonces eso hace que yo quiera, o en algún momento quise, venir a empezar a trabajar en mi barrio. Estaba medio desinflada porque en realidad todo es a pulmón, digamos, o sea, yo no tengo ningún trabajo, no es un trabajo, digamos, pago, y aparte, bueno, es con mucha, digamos, con nada, o sea, con un esfuerzo propio y de varias personas que están apoyando. Entonces pensaba y digo, qué cansador, pero a la vez sé que es la única herramienta que yo noto porque en el grupo las mujeres pueden hablar, podemos hablar todas y yo soy una más del grupo en donde podemos charlar y ir contando qué nos pasa, cómo estamos, cómo nos sentimos. Yo trabajo con una trabajadora social que es del municipio, pero es mucha la diferencia entre quienes trabajaron y militaron en espacios populares con quienes solo están institucionalizados. Y yo lo noto y me doy cuenta y digo, tengo compañeras de otras organizaciones sociales y me doy cuenta que es abismal la Es diferencia. así. No es justo en tu lugar eso.
es así. Es Porque así, la ¿no? Sí. práctica política da, sobre todo si no perteneces a organizaciones muy verticalistas que practican cierto horizontalismo, sabés que ese es el modo de empezar, por lo menos, ¿no? Ahora, eh, acá, por ejemplo, yo estoy asesorando al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires de Mujeres. Están haciendo muchas cosas desde el Estado, pero también porque la mayoría de la conducción de ese ministerio y las trabajadoras de ese ministerio vienen de prácticas políticas que le dieron el accionar. Entonces yo les digo, ellas no me creen, pero yo les digo que están inventando lógicas colectivas estatales específicas. Porque si vos estás desde el Estado y los instrumentos que el Estado te da son aquellos instrumentos de años y años del Estado que deja caer, ¿cómo vas a hacer para que el mismo instrumento te sirva en el Estado presente? Tenés que inventar nuevos instrumentos, nuevas Claro, burocracias, nuevas rutinas, nuevos modos de formación del personal que trabaja. Y bueno, y claro. ahí viene ese saber plebeyo, como lo llamo yo, los saberes plebeyos, que son los saberes que ha dado muchos tipos de militancias, de organizaciones sociales, de agrupaciones feministas. Fíjate vos que no ha servido tanto la práctica militante partidaria. Han Ah, claro. funcionado mejor como experiencia y aprendizaje la de las organizaciones. Bueno, los primeros piqueteros de Jujuy Claro, este, son, inventaron formas de organización, ¿no? Y las mujeres con la olla en la ruta, trabajo de mujeres, dar de comer a los compañeros militantes en la ruta, iban contando una otra con pudor que el compañero militante, así lo decían, las golpeaba. Y por ahí era el dirigente de una agrupación y cómo hacer. Hay experiencias magníficas. A mí se me caían las lágrimas. Y entonces inventaron un método que no podemos hacer desde el Estado, pero que era fantástico. Cuando a una compañera contaba, el compañero piquetero la golpeaba, se juntaban todas con las cacerolas, iban y golpeaban las cacerolas y le decían que saliera si era macho, porque era todo machista, claro, ¿no? Y el compañero era tal la vergüenza que yo las vi un año hacía que implementaban eso y no había habido reincidencias, no creo que haya sido tan exitoso, pero al año ninguno se había atrevido a golpear a su mujer. Bueno, nosotros desde el Estado no podemos propiciar eso, claro, claro, claro. pero una organización, sí, ¿por qué no? ¿Entienden? Pero de ahí sale un embrión tecnológico para implementar, sí, con todos los recursos del Estado, que no va a pasar por ir a hacerle un scratch y que avergonzarlo, pero va a tener en cuenta que hay algo de la Pero sí hay que implementación de ponerlo, él que digamos. tiene que ser revisado. Él tiene que ir a un grupo de varones para ver eso, Exacto, ¿no? claro. Pero bueno, así hay muchas Sí, experiencias plebeyas. Aquellas manzaneras que inventó la Chiche Dualde todavía andan por ahí, ahora dicen que son agentes comunitarias de salud, yo las amo porque me las encuentro a lo largo de la vida, y ellas me vienen a saludar con un orgullo, si ahora soy agente comunitaria de salud, ay, pero qué bien. Ahora, cuando yo empecé a ir por los municipios hace muchos años a dar charlas sobre la violencia de género a profesionales de la municipalidad de tal, las que entendían todo eran las manzaneras recicladas, que venían bien de abajo y que seguramente la mayoría habían sido mujeres golpeadas. Entonces hay algo del saber plebeyo que hay que rescatar todo el tiempo. claro. Y mientras la psicóloga del lugar me escuchaba así, la ex manzanera me hacía, para que yo me diera cuenta que volvía a buscarme. Ah, sí, me enteré que usted venía. Bueno, yo lloraba como un bebé, te digo, de emoción. Porque, bueno, eso es lo popular cuando uno
ama eso, ¿no? Sí, Con todas exactamente. las dificultades que tiene el trabajo en la comunidad, en lo popular. Hay villas de Quilmes que no murieron todos en la pandemia por las compañeras de los merenderos y comedores que organizaron el lavado, la higiene, esto, el otro, organizaron toda la salud de la villa y eso fue maravilloso. Eran mujeres que trabajaban en cuidados, pero gratis, pero que tenían la organización de la villa en la cabeza. Vos, agente del ministerio, ¿vas a saber eso? ¿Cuánto tardás en aprenderlo? Entonces, ¿por qué no trabajar con ella? Entonces hay que pensar políticas públicas que incorporen en el cotidiano eh, a los agentes Exacto. comunitarios de salud, a las líderes barriales, al club de fomento. Hay que, Claro, sí. hay que Exactamente. inventar. Con los Exacto. recursos de tal barrio, ver qué inventamos con ellos. En el entre, algunos, en el entre, otros, en el entre. Esta es la idea que quiero transmitir hoy, ¿no? En el entre. Gracias, Yani. Tenemos más manos levantadas. Perdón, vamos a tratar de ser circulares en la palabra, horizontales. Gracias, Yani. Gusto escucharte. Le damos la palabra a Naila. Luego hay más manos levantadas, así que vamos a ir de a poquito. Naila, ¿podés hablarnos? Ahí estamos. ¿Podremos Buenas verte? tardes. Sí, Hola. ¿nos ven? Somos No, varias. Sí, sí. no te vemos. Sí, Ah, sí, mira. está acá al costado. Naila, ahí. Ahí estás. Bueno, somos varias. Buenas tardes. Somos compañeras de la Residencia de Psicología Comunitaria de la provincia de Salta. Depende del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Por un lado, sobre todo pensábamos de traer como algunas cuestiones, desde nuestras prácticas también, para abrir debates y eso, ideas. En un sentido, en esto último, me quedaba pensando cómo también nosotras como profesionales producimos teoría, o prácticas, o estos otros dispositivos, en base a saberes populares, ¿no? Comunitarios que son los que todo el tiempo nos hacen ir como repensando nuestros dispositivos y formas de intervención. Eso como que no hay que ignorarlo porque si no siempre parece que hablamos como profesionales de lo que sabemos, pero que en este caso lo podemos saber y compartir en base a todas estas experiencias como Seguro. históricas con otros, que nos traen como ese saber. Porque si no también repetimos mucho lo de la colonización en el conocimiento, eso entre profesionales como se ve un montón. Y después otra cosa que nos quedamos ahí pensando, en esto de cuando traías, Ana, lo de los grupos, por ejemplo, con mujeres o en situaciones de adicciones, esta idea de la coordinación con psicóloga o psicólogo y elegir como alguna co-coordinadora del grupo. Bueno, como abrir la pregunta también pensando en las lógicas colectivas y nosotras traemos mucho como la idea de que los roles circulen, de que el aprendizaje con otros, lo que también vemos de potente en grupos, por ejemplo, con mujeres o con otros actores, es esto de aprender de la otra cuando vos ves que una está en un rol y después salirse de ese rol y que otra que estaba más callada pueda hablar más, como que ese es el aprendizaje de la lógica colectiva más horizontal o circular o que habilita la palabra. ¿Cómo manejar esto de, por ejemplo, una co-coordinadora sola, digamos, ¿no? ¿Cómo se elige? Porque nosotras creemos más en otros dispositivos en donde esa co-coordinación se va construyendo y puede ser hoy una, hoy otra, ¿no? Como claro, habilitar ese espacio, no tan rígida que una persona tenga que ser la que co-coordina, o sea, cómo se elige esa co-coordinación si no genera preguntas, digamos. Pero hasta ahora, ¿cómo lo están eligiendo? No, en nuestras experiencias, como no,
no eso, sino que circula, ¿no? Como que en esto de ir conociendo, de ver que insiste quizás las situaciones de violencia y esto del aislamiento, vamos armando como espacios grupales de encuentros comunitarios, pero no es que hay una designada en una co-coordinación, ¿se entiende? No, cuando está pensado en una, es porque es una mujer que ya superó el tema y que hoy está trabajando en esto. Pero si ustedes lo hacen con las propias involucradas que tienen situación de violencia en el momento que participan del grupo, y eso les resulta y pueden, está muy bien. Está muy Y bien. por ejemplo, esta co-coordinación pensada con alguien que ya salió de la situación, ¿a esa mujer se le paga desde el Estado? Porque acá, por ejemplo, es algo que no sucede. Bueno, debería pagársele. Creo que no se paga, pero debería pagársele. Pero bueno, eso va a depender de cómo avancen en cada lugar con los presupuestos. No hay trabajo efectivo en violencia de género ni en ningún tema de maltrato social sin presupuesto. Esto es así. El tema es convencer a las autoridades que merece presupuesto esto, ¿no? Son luchas, distintas luchas celebradas. Pero no es obligatorio que esa coordinación, porque suponte, la parte profesional de la coordinación está con un contrato, con una designación. Entonces, si hay una mujer que ha salido de la violencia y se está especializando en eso, y al mismo tiempo que puede coordinar, sigue sanándose porque ayuda a otras, etcétera, no habría por qué no pagarle. Lo que pasa es que como en la Argentina ha habido un largo hábito de mujeres que trabajan gratis o mal pagas, pero eso está en relación también a la subordinación y al armar subjetividades subalternas, por lo cual estás contenta porque te dan un lugar y si no te pagan paciencia. Bueno, no. Tienen que pensarse todas las cosas juntas. Habrá que ver cómo se consigue el dinero, pero debería ser rentado. Gracias, compañera. Le damos la palabra a Mauro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Mauro Montanilla, soy de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, soy psicólogo. Trabajo en atención primaria de la salud, en un dispositivo grupal que se llama Club 13, que surge de un diagnóstico realizado por el equipo ampliado en función de la lectura de lo que acontece en el territorio. El club es impensado sin la figura. Traigo esta escena retomando lo que señalabas, Ana María, de que ahí coincido en el diagnóstico de las universidades, bien. Pero hay un punto, hay un puente que nosotros y nosotras hemos podido trazar entre universidad y las prácticas a partir de, bueno, Silvia Grande, que junto a Iris Valles son dos referentes importantísimos en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Ellas con la carrera de Psicología Clínica Institucional y Comunitaria, que es un posgrado, construyen prácticas en los dispositivos municipales y provinciales de nuestra provincia. En el centro de salud donde yo trabajo, hay una marca muy importante de ese trabajo comunitario, participativo e integral, y hace un tiempo, por la vía de la extensión universitaria, venimos sosteniendo distintos proyectos
que demanda mucho trabajo, pero año tras año como que nos vamos superando a nosotros y a nosotras mismas y tiene como efectos experiencias muy interesantes. La última ha sido un trabajo con la participación de estudiantes de medicina, de psicología, de bellas artes, de trabajo social, y me estoy olvidando de alguna que no me acuerdo cuál es. Em, y me parece, bueno, que es una experiencia que por supuesto, retoma el espíritu de la, de la ley de salud mental, y pone en jaque esta concepción de las universidades, como formadoras de cuadros liberales. Digo, me parece que hay un punto donde es posible y es una responsabilidad, me animo a decir, militante para que la facultad, y la universidad, em, arme cuadros con formación, comunitaria. Bien. En nuestra experiencia, yo también milito en la cátedra Libro Oscar Mazota de la Facultad de Psicología, con Soledad Cotone, que hace poco nuevamente ha renovado el cargo de decana, como conductora de un colectivo, y bueno, es Cariños también a Soledad, le cariños a mandamos, Soledad. le mandamos a Soledad, y es un punto de disputa permanente, de disputa a los sentidos en lo que son las currículas de grado, para que después eso tenga efectos en las prácticas. Bien, pero me parecía ahí, en función de este diagnóstico, bueno, que en las posibilidades que hay de torcer eso y que salían en los retornos de las prácticas, como las que son estas que señalaba el Club 13. Bien. Bueno, felicitaciones y avanti. Bueno, Muy muchas bien. gracias. Ahí está Silvia. Hola Silvia, querida Silvia Grande. Una pregunta que les quiero hacer, compañeros de allá de Rosario, porque también hay mucho movimiento de salud mental comunitaria. No tengo claro si se está dando una formación de calidad en lo grupal, es decir, conceptos como qué es un grupo, qué hace un coordinador, una coordinadora de grupo, qué es la lectura que se hace del fenómeno psíquico grupal, cuál es el aporte que nos dieron, digamos, algunos autores. Digo, me parece que también hay como mucho grupal y nos falta formación, o lo que veo, lo que vemos también, ¿no? Conceptual sobre coordinación de grupos. No sé cómo lo ven, cómo se forman en lo grupal. Porque hay conceptos muy fuertes que nos dan un montón de herramientas en la caja de herramientas, como decía Ana María, y no se está circulando eso tanto. Es decir, hay poca formación y poca lectura de lo grupal, ¿no? Y poca vivencia de grupos, en grupos formativos también. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, hola, ¿qué tal? Hola Ana María, Silvia Grande, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ay, ya te veo. Sí, ¿qué ¿Cómo te tal? va? Bien, bien. Total, sí, el tema de lo grupal es un tema y lo comunitario es más declamado que practicado en términos generales. Y me parece que en torno, digamos, hay una discusión que hay que profundizar en las currículas de formación de grado. Ha habido una historia donde con el retorno de la democracia no se ha podido recuperar ese, bueno, ese andamiaje conceptual que los argentinos habían producido, como dicen, el grupo de los argentinos, y que por ahí se llevó, digamos, por lo exilio a otros lugares, pero no se ha podido recuperar con la potencia que tenía, digamos, esa formación. Bueno, lo que yo llegué un poquito más tarde, pero lo escuchaba a Ana María, me parece que es claro en ese sentido. Pensar el dispositivo se piensa unívocamente, digamos, y siempre hay una tensión entre lo individual y lo colectivo allí, donde la interrogación se pone solo, digamos, en un espacio, en el otro pareciera que está todo bien y que no habría nada que preguntarse. Yo creo que, digamos, hay mucha demanda de formación en lo grupal y hay poca respuesta que permita, digamos, producir conceptualmente al respecto. Tenemos experiencias muy interesantes, muy válidas, digamos, y potentes acá en la ciudad de Rosario permanentemente, pero, digamos, hay
poca conceptualización y poco trabajo sobre esto, pero también es toda una lucha porque nosotros nos encontramos, digo esto y termino para no, nos encontramos muchas veces con una doble moral respecto de lo grupal, al menos en salud pública. Se declama que la formación de los psicólogos es excesivamente individual, cosa que es cierta, pero por otra parte en los espacios públicos no es tan sencillo el armado y el sostenimiento de los dispositivos grupales, como si eso no requiriera una planificación política también. Entonces, eso es lo que yo le llamo la doble moral. Nos reclaman con justeza una formación excesiva, pero a la hora es como si fuera algo voluntarioso lo grupal. No ingresa claramente en los diagnósticos y en Rosario lo digo porque, bueno, cada vez más estamos diciendo, bueno, ¿qué pasa con el lazo social? ¿Cómo intervenimos? Bueno, entonces, esto después no forma parte de la planificación en salud y, como decía Ana María, eso requiere presupuesto para trabajar de esta manera. Si no, terminan siendo experiencias lindas, interesantes de gente piola, pero que se terminan cuando la gente se retira del territorio porque no tienen continuidad política, ¿no? No sé si fui clara en esto, ¿no? Sí, claro, y coincidimos totalmente, Silvia. Te agradezco tu intervención. En Buenos Aires y el conurbano, por ejemplo, no hablemos de dispositivos grupales de atención. Ha desaparecido la reunión de equipo. Los psicólogos atienden cada cual en su cubículo y no hay unas... Nosotros teníamos en cualquier hospital una reunión de equipo semanal donde discutíamos casos, donde intercambiábamos ideas, planificábamos, organizábamos las actividades, pero además también los equipos tenían el hábito de constituirse una vez por mes o algo así, en constituirse como grupo y trabajaban las dificultades que presentaban como grupo. A su vez, con eso era mucho más fácil vehiculizar dispositivos grupales de atención, porque vos estabas haciendo todo el tiempo una experiencia colectiva. Acá está cada cual en su cubículo y no sabe qué hace el de al lado. Entonces, es cierto que las épocas neoliberales son de fragmentación, pero también es cierto que es como el lobo y Caperucita, es para comerte mejor eso. Son formas nada espontáneas de fragmentación y así como la violencia de género, él sabe que capturándola, aislándola, la va a someter más, también los dispositivos biopolíticos están pensados para fomentar el aislamiento y la no conexión. Para dar un ejemplo muy trivial, una chica decía que las generaciones anteriores somos intrusivos porque llamamos por teléfono y que hay que hablar por WhatsApp, ¿no? Y entonces ella decía, si a mí me suena el teléfono, yo doy por sentado que algún familiar está internado. Por ninguna otra razón, alguien me tiene que llamar por teléfono. Yo lloraba de risa cuando escuchaba eso. Bueno, podría ser de risa o de lástima por mí misma, ¿no? Porque para mí lo más natural es llamar a alguien por teléfono para contarle algo importantísimo o nada, para charlar. Ese mínimo ejemplo da cuenta de hasta dónde se desnaturalizó el contacto con el otro. O el Tinder para las citas sexuales. Más allá que el Tinder está pensado para prácticas sexuales de varones, hetero o homo, y las mujeres se incorporan con la liberación femenina, pero van a buscar novio, un lugar donde es encontrar alguien con quien tener sexo esa noche, es complicado. La cuestión de género es muy complicada. Pero al mismo tiempo son personas que se encuentran y tienen que inventar el atractivo. No es que se va produciendo ese deseo, porque ese deseo no es un deseo de esa persona, es un deseo de tener una práctica.
que está muy bien, no hay por qué criticar eso. Digo, el tema es que sepamos qué buscamos, qué vamos a encontrar en ese dispositivo. No es para conseguir novio, chicas. A veces puede suceder, pero entonces empiezan a aparecer los reclamos. Bueno, no es responsabilidad afectiva porque él hizo ghosting, o sea, dejó de llamarla sin avisarle. Yo le decía a una paciente, pero vos preferís que te llame y te diga que no le interesaste, ¿no es preferible no enterarte de eso? Ah, no, pero eso no va a ser cara a cara, eso es por WhatsApp, pero me avisa. Bueno, es todo un código que por suerte me excede, ya no tengo edad para tener que saber todo eso, pero después hablamos de la fragmentación del lazo social, ¿no? Pero el lazo social se fragmenta en todas las instancias. Y esto que decía Silvia de la doble moral, coincido totalmente, pero también fíjate que tiene que ser solo nominal porque no están capacitados para llevar a la práctica esas prácticas. Claro, ese es Hay el un problema. entendimiento de que es necesario. Y después suponemos que con lo que sé de psicología o de psicoanálisis, bueno, y si alguna amiga sabe psicodrama y me da 2 o 3 recetitas de algún juego grupal, yo ya estoy. ¿Cómo leo lo que pasa ahí si no tengo ni una teoría de lo grupal? ¿No? Tomando lo que dice Silvia. Bueno, entonces ese grupo fracasa porque quien coordina no sabe leer lo que está pasando. Pero después dicen, ¿ves que los dispositivos grupales no sirven? Entonces se arma un circuito de nunca acabar. A mí me parece que a la formación, reforzando a Silvia, bueno, aunque ella no lo necesita desde ya, pero bueno, para acoplarme a su planteo, hay que pensar una formación especializada en miles de técnicas y prácticas, pero también en cómo se han construido las teorías de los grupos, las teorías de lo colectivo. Porque genealogizar, como diría Foucault, permite ir armando la historia de esas ideas. Y van a ver ustedes cómo hay historias de esas ideas más ligadas a las militancias y las prácticas políticas, y hay historias de esas ideas más ligadas a la clínica o más ligadas al asistencialismo. Bueno, fíjense ustedes la revolución que generó Pichon-Rivière cuando inventó los grupos operativos. Fue maravilloso. Como yo tengo ya muchos siglos de existencia, yo fui testigo de todo eso, fui discípula. Y después se armó una cosa con la psicología social pichoniana como dogmática. Era como con Lacan, ¿no? Si lo dijo Pichon no podés abrir nada nuevo, porque tenés que repetir eso. Bueno, igual, a mí yo creo que las escuelas de psicología social no las critico por lo siguiente. Mantuvieron el espacio de lo grupal y además en plena dictadura, sobre todo con Ana Quiroga y sus discípulos, tuvieron un compromiso con las madres, abuelas, derechos humanos, estaban en todos lados y las escuelas de psicología social había cola para anotarse porque algo de pequeña libertad había ahí. Entonces, eso también es un modo de conservar lo grupal. A mí no me gusta que sea tan como no poder repensar cosas, ¿no? Pero pongo el eje en todo lo que aportaron. A mí me fue muy útil la formación en grupos desde el inicio con Armando y con Pillón, y después también fui entrecruzando lo que sabía con, como decía hoy, con la formación psicodramática, que también me parece maravillosa en toda su riqueza. Pero hay que estudiar, y hay que estudiar teoría, es lo que dice Silvia, ¿no? Porque si no, no sabés leer las sutilezas que aparecen en un grupo. Por eso les recomendaba, sin modestia, que leyeran Jóvenes de Vidas Grises, porque ahí hay muchos ejemplos de situaciones grupales que están es un libro teórico,
Pero los ejemplos grupales me parece que dan dimensión del alcance conceptual que hay que reformular, ¿no? Y que también va a ser inteligencia colectiva de reformularlo. Gracias, Ana. Le podemos dar la palabra a Ivo y hay todavía más manos que se van levantando, así que no sé hasta qué hora nos vamos a poder quedar. Yo estoy ya sobre la marcha, así que Bueno, 5 dos preguntas minutitos más, ¿te más. parece, Ana? ¿Cómo? Dos preguntitas más, ¿te parece? Bueno, cortito Gracias. todo. Hola, Ivo, ¿qué tal? ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por toda la información y las lianas, porque uno se va colgando de donde más le conviene con todo lo que fuiste aportando. Yo estoy en General Alvear, provincia de Buenos Aires, soy de La Plata, estudié ahí. Me puse enseguida en contacto cuando estuve estudiando con Osvaldo Bonano, porque él estaba en la cátedra de grupos en esa facultad, y ahora trabajo en el SPB, en el área de consumo. El SPB es el Sistema Penitenciario Bonaerense, perdón. Hace muy poquito que trabajo allí y estoy en el área de consumos problemáticos, en donde hay que hacer dispositivos grupales. Esto me trae una serie de problemas éticos bueno, nada, profesionales, porque quería compartir dos problemas o tirar dos problemas que por ahí puede haber resonancia en esto, que tiene que ver con uno, lo difícil que es institucionalmente sostener un espacio grupal súper acotado en tiempo y espacio, como es una cárcel de máxima seguridad, y el problema ético, personal también, de ser, bueno, agente de un planchamiento, digamos, porque uno está haciendo algo como eso en un espacio como ese, a veces, o trata de no hacerlo, pero más o menos, bueno, hace 11 meses que trabajo, estoy muy problematizado, disculpen. Así que estos serían lo que quería compartir, el problema de que el dispositivo grupal, no sé si comunitario, porque bueno, son otras características de socialización, pero sí grupal, algo de lo grupal es posible, pero ¿en qué condiciones? Es fuertísimo, digamos, lo que me estoy encontrando en esta poquita experiencia, pero bueno, estos dos problemas o esta experiencia quería compartir para escuchar si algo de los dispositivos grupales en esos contextos de encierro, tenías algo sobre eso, básicamente. Y el problema ético es muy complicado y yo no sabría decirte. Depende de cuánto aguantes esa tensión. Si podés encontrar en tu dispositivo de trabajo cosas que sirven a esas personas para resistir el aislamiento, para poder inventarse otro modo de vivir que aquello que lo llevó al delito. En las experiencias en Argentina de educación universitaria o secundaria y las escuelas de oficios que se van inaugurando, casi no hay reincidencia. Sí, sí. O sea, si vos podés trabajar en dispositivos que ayuden a reorientar la búsqueda que dentro de las cárceles puede haber, de estudiar, de aprender oficios, etcétera, y hacer de eso un grupo de pensamiento de cómo reciclarse para salir de otro modo, a mí me parece que si yo estuviera en tu lugar, lo ético se me arreglaría bastante. Ahora, cada vez que veo un uniformado me tendría que tomar un ribotril porque yo soy de la década de la dictadura y la represión. Entonces no lo resisto. Miren, les cuento una anécdota. Cuando estaba lo de la pandemia, un día estaba viendo la tele, el noticiero, y entonces muestran unos camiones del ejército verde oliva inolvidable con una enorme cruz de la Cruz Roja que iban a repartir comida, medicamentos, no sé qué, y enfocan dos camiones del ejército. Yo tuve como un espasmo, tuve como un shock y un segundo mini delirante donde dije, la dictadura. Me duró un pestañeo, por supuesto. Al segundo estaba tratando de recuperarme de eso que me atravesó. Así que imagínate, no podría ir a una cárcel a trabajar.
Pero como vos sos más joven, es probable que todos esos uniformes se te reciclen de un modo no tan extremo. Pero a mí me parece que si podés ayudar a que reflexionen cómo utilizar ese espacio de encierro a su favor y cómo pueden ver de eso un modo de resistir un sistema de mierda, me parece que estarías muy tranquilo. Yo estaría muy En tranquila. ese, perdón, en ese punto de cómo resistir a un sistema o a un entorno o a una institución así, encuentro un punto de comunidad en el cual me permite trabajar el espacio grupal con alguna, no sé si me animo a decir empatía, porque las condiciones en las que están son terribles, entonces existe algo que se me presenta todo el tiempo en el espacio, ¿no? Pero bueno, sí, en ese punto te agradezco mucho porque sí, tal cual, podría ir por ahí perfectamente. Es Y así. también pensá que hubo grupos en los manicomios más peores del planeta, o sea, digo, lo grupal puede florecer, poquito, ¿no? Ay, nosotros cuando éramos estudiantes en el año 62 fuimos a Melchor Romero, unas locas que éramos, vivas inquietas, diría mi mamá, ¿no? Muy inquietas. Y entonces íbamos a una sala, nunca habían entrado psicólogas, había uno con pipa y barba, pero eran las chicas de psicología, ¿no? Para los médicos. Nunca habían entrado al manicomio, no sabían qué tareas darnos. Y entonces nos largaron a la sala de Urquet, mujeres crónicas de 40 años de internación. Y nosotros no sabíamos muy bien qué hacer, porque además estábamos en segundo año, una cosa así, tercero. Pero entonces un día, como era lejos Romero, Melchor Romero, llevabas el diario para leer en el colectivo y entonces quedó un diario ahí y las mujeres se pusieron todas a balanzarse para leer el diario. Y otro día estaban llenas de moscas en el patio con un calor terrible y una de nosotras que vivía cerca trajo una maquinita de flit y le echó flit y al día siguiente estaban todos esperándonos para que le pusiéramos flit. Y un día se pusieron, era para Navidad y estaban todas tristes porque seguían encerradas y nosotras no sabíamos qué hacer y una que era maravillosa, loca como un plumero, pero tenía una garra, era la morocha argentina, ¿no? Y entonces se para ahí, se pone a cantar un tango, hizo así, levantó todo el grupo. Bueno, y después nos enteramos que todo eso se llamaba comunidad terapéutica, pero lo hicimos mucho antes que hubiéramos leído el primer libro de comunidad terapéutica, porque íbamos ahí, teníamos que hacer algo. Así que, y eso fue todo grupal, para retomar lo que Florencia decía, ¿no? Y hubo una tradición en Romero después, donde en el mayor oprobio algún dispositivo grupal había que era como para hacer respiración artificial. Así que es así, pero retomando el planteo de Silvia, hay que hacer formación. Las buenas intenciones no alcanzan, puede ser la patada inicial. Bueno, última que me tengo que ir. ¿Cómo no? Me parece que estaba Salud Mental del Hospital Reconquista. ¿Estoy bien? Sí. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, un gusto enorme compartir este Hola. espacio, Ana. Bueno, mis compañeras al principio nombraron a un dispositivo que tenemos acá en el hospital que se llama Patitos en Fila. Ah, patitos en fila. Y bueno, el nombre salió precisamente de una de las personas que participa del espacio y que en algún momento estuvo internado aquí en el hospital, ¿no? Porque siempre uno intenta ponerle nombre, ¿no? Amanecer, Futuro, qué sé yo, ¿no? Su nombre. Pero no, bueno, salió este nombre y ahí nomás lo tomamos y quedó Patito. Hace ya del 2018 que estamos trabajando y bueno, encontramos, no hay muchos dispositivos de este tipo dentro de un hospital general, ¿sí? Al principio teníamos como mandatos también nosotros formamos parte de un equipo del servicio de salud mental del hospital y al dispositivo lo manejamos 4 acompañantes terapéuticos y yo que soy enfermero. Y no, al principio
alguna psicóloga, compañera, quería que hiciéramos grupos de intentos de suicidio, de esquizofrénicos, de adictos, ¿no? De todo. Y nosotros hicimos un grupo, o intentamos hacer un espacio en donde compartir cosas. Y bueno, y fueron saliendo cosas muy interesantes, que al día de hoy, precisamente, nosotros estamos juntando los miércoles a la tarde, pero yo tengo una experiencia de manicomio también, de muchos años de manicomio, y uno puede ver las lógicas manicomiales incrustadas en el Hospital General, a través de la hegemonía médica, y en donde, siguiendo esto que trae Silvia, ¿no? Esto de los presupuestos y todo esto, cómo muchos de estos dispositivos aparecen casi en la clandestinidad, ¿no? Y cuesta sostenerlos en el tiempo, más si uno se queda cristalizado en esa primera propuesta. Lo que nosotros intentamos hacer, nos cuesta mucho, es permanentemente ir cambiando año a año la posibilidad de la propuesta, ¿sí? Siempre con la idea de poder garantizar, sobre todo ahora, hemos implementado la continuidad de cuidados, ¿no? O sea, cómo seguir eso en el territorio. De hecho, muchas de las personas que llegan al espacio son personas que han sido externadas, y actualmente estamos funcionando con un grupo más o menos de 38 personas, más o menos. Bueno, así, a grosso modo. Muy bien, muy bien. Para quienes trabajan en espacios manicomiales, les recomiendo que se conecten con la experiencia magnífica de la Colifata, que es una radio que se hace en el patio del Borda. Hay bibliografía ya, yo estoy dirigiendo una tesis de una colega que trabaja en la Colifata desde sus inicios, y ahí es todo el tiempo inventar dispositivos a cuál más interesante, y la forma de trabajar con internos del Borda, externados. Bueno, ahí hay yo creo que vuelve en realidad, y creo que algo de lo que el compañero recién decía me parece que se puede englobar en una frase de Pichon Rivière, con quien quiero terminar este espacio, que decía en relación a la psicoterapia y a los grupos, decía que el objetivo nuestro como coordinadores de grupo debía ser hacer del horror maravilla, ¿no? Y creo que cada una de esas experiencias que juntan personas que están muy dañadas o muy asustadas o sin horizonte, como en el caso de los presos, es un poquito de eso, poner un poquito la enseñanza de Pichon, cómo en ese mínimo espacio que puedo inventar con otros, puedo hacer alguito del horror maravilla, ¿no? Y a ustedes muchas veces les parecerá poco lo que están haciendo, pero para esas personas que reciben ese espacio que ustedes han inventado y coordinan con mucho entusiasmo y amor, es muchísimo. Así que adelante con los dispositivos grupales, a estudiar y a hacer cursos de formación en grupos, y bueno, y los felicito. Muchas gracias por este encuentro, ¿eh? Gracias, Ana María, gracias a todos por estar aquí, a seguir construyendo salud mental y grupos. Gracias, nos vemos la próxima.